Fíjense ustedes, la sociedad civil, las ONGs, ahorita están planteando la incorporación de 25 indicadores más en estas observaciones que el grupo de expertas y de expertos realizaron y que solamente tienen al mes de noviembre para dar el informe para ver si se aplica la alerta de género en Zacatecas o no. Y la interpretación que el Estado da, el Poder Ejecutivo, aquí es muy plural, es algo como vergonzante. ¿Cómo vamos a generar la alerta de género? Eso va a traer menor turismo, va a afectar económicamente, una serie de mitos y situaciones que no toman en serio el problema. Por eso es importante que en el planteamiento que la señora diputada en tribuna realiza, demos la unidad en la acción. Es realmente necesario, por eso comparto que no nos hace falta marco jurídico, eso el movimiento feminista y amplio de mujeres ha logrado tenerlo, ya vamos a más de una década de él, nos hace falta que se aplique y vean las observaciones y en ellas se excluyen, por ejemplo, el indicador de seguridad pública, o sea, no puede cualquier ciudadano en uso de razón y de conocimiento de la ley aceptar una situación así. El tema de seguridad pública es un factor fundamental. El exhorto de esta legislatura a CONAVIP y a Gobernación tiene que ser algo que incida. La política es para incidir, compañeras y compañeros diputados, no es para ver qué rating tenemos como políticos y políticas. Somos banales si no incidimos con las ideas y las propuestas, pero somos banales cuando no somos capaces de que se cumpla el Estado de Derecho. Por eso me sumo a su planteamiento, señora diputada. Gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada en tribuna para concluir esta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, pues nada más agradecerle a la diputada el sumarse a este llamado que va más allá de cualquier marco jurídico. Creo que esto va en el sentido de que verdaderamente debemos de ser respetuosos y de nosotros mismos fomentar el respeto hacia los demás. El no juzgarnos por ser mujeres, el no juzgarnos por querer o aspirar a tener una vida libre o a vivir cosas que los hombres sí pueden vivir o que los hombres viven y que de repente para ellos es una estrellita, pero como mujer pues es un tache. Aquí tenemos que buscar el que si tenemos un puesto, ya sea político, si tenemos un puesto en un trabajo, se nos reconozca que es por nuestro conocimiento y que es por la manera en la que hemos trabajado, no por alguna relación, no por alguna otra situación, y que tenemos que buscar el respeto en las calles hacia las mujeres, que necesitamos sentirnos libres de poder caminar y de poder transitar. No es culpa de las mujeres el que las maten, no es culpa de las mujeres el que las agredan. Necesitamos respeto y necesitamos respetar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Solicitarle a la diputada Patricia Mayel Hernández Vaca, en su calidad de presidenta de la mesa directiva con menos antigüedad, me puede hacer favor de cubrir esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña, hasta por 5 minutos con el tema presupuesto de egresos de la Federación 2018. Muchas gracias, diputada presidenta. Si me lo permiten, antes de tocar el tema toral de mi intervención este día, como ya se ha mencionado aquí, y desafortunadamente, debo decirlo, a 32 años de que se suscitó el sismo de la Ciudad de México en el año de 1985, un 19 de septiembre, hacer votos en lo personal, y estoy convencido que desde esta 62 legislatura, porque por desafortunado que resulte, los daños sean solamente materiales
y no en la pérdida de vidas humanas. Desde Zacatecas, enviar la mayor solidaridad a todos los ciudadanos, a todos los amigos, a todos los familiares que todos tenemos sin duda alguna en esa ciudad, y que ojalá las cosas sean de consecuencias menores en una situación tan desafortunada que está sucediendo en la Ciudad de México. Y el tema que hoy me hace abordar esta tribuna es sin duda la presentación del presupuesto de egreso desde la Federación 2018, que como todos hemos sabido, se ha hablado ya en las últimas horas de que se ve una disminución de cerca de 90,000 millones de pesos para todo el presupuesto que se habrá de ejercer en nuestro país, donde sin duda impacta a nuestra entidad. Pero hoy este es el proyecto de arranque. A partir de ahora que llega a la Cámara de Diputados Federal, y aquí tenemos compañeras y compañeros que han sido muy cercanos e incluso parte de la Cámara de Diputados Federal, para todo lo que implicará la negociación, para todo lo que implicará el trabajo de acuerdos y de concertación para buscar que al Estado de Zacatecas se le vea lo menos afectado posible. A partir de ahora inicia el verdadero trabajo de nuestras amigas, amigos diputados federales, de todos aquellos conocidos que tenemos en la Cámara de Diputados Federal, más allá de que tengan una militancia, una afiliación partidista con cualquiera de nosotros. Sin duda que el tema de las organizaciones, como en el caso de Antorcha Campesina, como la CNC, como el caso del diputado Santiago, que tiene también una organización con la que gestionan y trabajan a favor de quienes son sus entidades federativas o donde tienen lazos importantes de gestión, tendrán que ser grandes aliados de nuestra entidad, y con ello me refiero a quienes son legisladores federales por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza, el Partido Morena, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social, donde muchas y muchos de nosotros tenemos quienes nos representan en la federación. Muchas y muchos de nosotros tenemos conocidos, y más allá de que, por ejemplo, el Partido del Trabajo no tenga un grupo parlamentario en específico, sin duda tienen conocidos y conocidas en la legislatura federal que nos pueden acompañar en la gestión de recursos. Los problemas de Zacatecas son de todos y la solución tenemos que caminar a encontrarla todos, y sin duda una parte fundamental y toral es la gestión de recursos para que desde la federación podamos atender las muchas necesidades que tenemos. Ejemplos: la crisis en la Universidad Autónoma de Zacatecas es problema de todos y todos hay que ser parte de la solución. Ejemplos: la nómina del magisterio es un problema de todos y hay que buscar atenderlo con la gestión de recursos federales. Ejemplos: la necesidad del campo, la seguridad, la educación, los programas, las obras, las acciones, la salud, la infraestructura. Todos y cada uno de ellos requieren de etiquetas específicas en el PEF 2018 para que puedan ser atendidos y correspondidos desde nuestra entidad, y con ello a nosotros nos toque como legislatura en el Estado de Zacatecas hacer nuestra parte y hacerla bien. Por ello, el llamado y la exhortativa a partir de hoy es que como legislatura del Estado estemos prestos y en toda la disposición de ser necesario para acompañar al gobernador Alejandro Tello en la gestión permanente hacia los grupos parlamentarios, hacia las organizaciones o asociaciones que están representadas en la legislatura federal, para acompañar en esta gestión de recursos. El llamado es para que todas y cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponda, pero también el llamado es para que las y los legisladores federales que tenemos, indistintamente del partido político y en las condiciones que hayan llegado a la legislatura federal, les ponga la camiseta de Zacatecas como prioridad, porque luego somos muy buenos para señalar desde la crítica, desde una oposición, para señalar y evidenciar que si no se nos quiere, que si no se nos da el recurso, que si no se nos da el presupuesto. Hoy es cuando debemos de demostrar que tenemos puesta la camisa de Zacatecas. Hoy es cuando debemos acompañar en la gestión de recursos para que el presupuesto de egresos de la Federación en su etiqueta específica para Zacatecas en el 2018 vaya acompañada de la buena voluntad, pero también de la responsabilidad de los legisladores federales zacatecanos que tenemos representándonos allá, pero también del compromiso que tenemos nosotros acá. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Para hechos, diputada presidenta. Para hechos, ciudadana. Para hechos, Lorena Oropesa. Tiene el uso de la palabra el diputado Osvaldo Ávila, hasta por 3 minutos.
Desde luego, con su permiso, diputada presidenta, y desde luego para Adelante. sumarnos a la participación del diputado en tribuna, el diputado Peña. A mí me parece que es trascendental que nosotros identifiquemos que es nuestra responsabilidad ocuparnos de las soluciones. Yo creo que tenemos que dejar atrás el interés unipersonal, la visión de partido, y tenemos que poner por encima de todo el tema central de nuestra responsabilidad, que es los problemas de los zacatecanos. Cada uno desde nuestras trincheras tenemos que entender que señalar no es suficiente, criticar no basta, quejarse no resuelve problemas, evidenciar una y otra vez y dramatizar como le suelen hacer algunos no es suficiente, sino que hay que hacernos copartícipes de los problemas. En esta tribuna, varios de nosotros hemos hecho un llamado a sumarnos a la búsqueda de recursos extraordinarios, llamado que no ha tocado o que no ha sentido ninguna respuesta que se haga ver por parte de otros compañeros que pueden tener interlocución con distintas expresiones parlamentarias, que pueden tener interlocución con los diputados federales y que si no, pues en su defecto pueden ir a tocar las puertas porque evidentemente no están vedadas para nadie. Claro, eso es más complicado, hay que elaborar un proyecto, hay que ir varias veces a tocar las puertas hasta que se encuentre solución. Hay que hacer toda la tramitología que opere y que evidentemente no es ventajosa o bondadosa para tales o cuales, sino que la normatividad aplica para todos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la reflexión que usted hace es una reflexión muy oportuna, diputado, y que convendría que cada uno de nosotros la valorara, la ponderara, más allá de fobias, más allá si estamos de acuerdo con el diputado Peña o no, sino que nuestra responsabilidad es ser parte de las soluciones, nuestra responsabilidad es ser parte de la atención de los problemas, y hay temas muy trascendentales. Si hablamos, por ejemplo, del municipio de Guadalupe, está el asunto del agua, que aquí en tribuna pedimos cerremos filas para ir a buscar recursos extraordinarios y lamentablemente no encontramos respuesta. En el caso de Guadalupe también podríamos sumar otros tantos problemas en el mismo sentido para detonar la actividad económica. Se habla del asunto de seguridad y es cierto, todos estamos consternados y todos estamos preocupados, pero detonar la actividad económica y generar proyectos de impacto y desarrollo económico, como pudiese ser, por ejemplo, el caso del desarrollo de San Simón, se podría hacer parte de la solución al problema. Y ahí es donde nosotros no vemos el tema que usted ya señalaba de los maestros, el tema desde luego de la política social que se tiene que fortalecer. En ese sentido yo suscribir el llamado que hace usted y desde luego que nos sumamos y que tendremos que hacer la parte que nos toca, porque nosotros como legisladores tenemos que ser parte de la solución, no solo de los que se quejan. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina Lizalde, hasta por 3 minutos para hechos. Diputado, es un problema de cómo entendemos el federalismo, la política. Si nosotros nos autoimaginamos como gente que debe andar en la talacha para conseguir recursos para todo lo que se vaya ofreciendo, no hemos entendido cuál es la función en la política. Conseguir ser incluidos en el presupuesto nacional cada año tiene una regulación constitucional y tiene etapas. El presupuesto se empieza a confeccionar desde enero de cada año y la primera etapa consiste en la recepción de proyectos ejecutivos que tienen como conducto a la administración pública y que tienen como receptor a la Secretaría de Hacienda y como medio estratégico, como aliado estratégico al secretario del ramo federal. Esto significa que si la Secretaría de Salud tiene visualizada un proyecto de gran alcance, su primera tarea es tener un proyecto ejecutivo y hacer del secretario de Salud el aliado de ese proyecto para que sea su vocero ante la Secretaría de Hacienda y esta pueda ser integrada para que el 8 de septiembre, que es un plazo constitucional,
que es el límite que tiene el gobierno federal para llevar a la Cámara Federal su propuesta, los intereses del Estado ya estén cubiertos. No se hace nada en esa etapa. Alguna vez sí se hacía. Todo se remite a cuando ya está determinado. El Poder Legislativo no modifica el presupuesto que le llega desde la Secretaría de Hacienda. Cuando mucho lo mueve en un 2%, cuando lo mueve mucho, pero frecuentemente no rebasa el 1% lo que mueve, lo que transfiere de una partida a otra. Es un asunto de correlación de fuerzas, es un asunto de que los instrumentos de confección del presupuesto los tiene el Ejecutivo y hay una serie de factores. Por eso, nosotros estamos tapando el pozo cuando ya se ahogó el niño. Es decir, cuando nos estamos ocupando del trato presupuestal al Estado de Zacatecas, es cuando ya está en su fase final y es porque se dejó descuidada todas las etapas anteriores. Pero por otro lado, lamento mucho escuchar la concepción del presupuesto como algo que debe resolver prácticamente el gasto corriente. Y eso nunca nos va a sacar de problemas. Creo que Zacatecas necesita asumir una postura política frente al tradicional ninguneo al Estado, que no es de ayer. Somos un Estado débil, somos un Estado menospreciado por la Federación, pero además somos un Estado conducido de manera tan ignorante que siempre estamos celebrando presupuestos inéditos cuando nos aumentan en la misma proporción que se aumenta conforme a la fórmula que desde 1983 está vigente en el país. Concluya, ¿sí? Diputado. Entonces, necesitamos conocer a fondo cuál es la lógica y tener el valor para que los que quieran representar a Zacatecas no aprueben el presupuesto general si no hay una modificación sustancial, que sean capaces de votar en contra de ese presupuesto. Pues ya se acabó el tiempo, pero luego les platico. Tiene el uso de la voz la diputada María Elena Ortega hasta por 3 minutos para hechos. Sí, efectivamente este tema es un tema que está para la agenda del 2017, pero también es cierto que el archivo de registro de esta honorable legislatura deja ver cómo la oposición, por esto de los regaños, que yo los invitaría a que se separaran de ellos, hemos sido una oposición muy propositiva y se han hecho planteamientos del pasado del presupuesto para el campo, para las mujeres, para la salud, entre otros. Ahí están los archivos, ahí están los registros. Entonces, no es exclusivamente el tema la forma en que, por ejemplo, nosotros vemos el gran problema de fondo. Le agradezco que nos informe la disminución que el Ejecutivo Federal está planteando. Y esto no se corresponde con un documento exigible como es el Plan Nacional de Desarrollo. Y el maltrato y las reformas estructurales que nos dijeron iban a traer desarrollo económico, disminución de la pobreza extrema, bla, 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 bla. Creo que al Estado mexicano y a Zacatecas no se le debe de mentir. Tenemos que hacer propuestas, sí, de cerrar filas para evitar el maltrato que el Estado de Zacatecas recibe de la Federación. Que ahí están los históricos, los números no mienten, ni es un asunto de deporte de la desafortunada oposición. Es algo que ustedes deben de asimilar, compañeros de la Alianza, para entender que está en crisis nuestra nación y que va de picada. Y que cuando hablamos de toda la inseguridad pública, de todos los problemas nacionales y locales, tiene que ver con el financiamiento. Y cuando hablamos de transparencia, también tiene que ver con el financiamiento. Por eso no debimos de haber
dejado pasar lo de la cuenta 2015. En fin, queremos entender que debemos de ser animosos y no fatalistas y buscarle el asunto. Ese es nuestro trabajo, efectivamente ese va a ser nuestro trabajo. Pero, por ejemplo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Laura Plasencia, habla, el año pasado nos convoca, presentamos propuestas, designan a Claudia Anaya para que en el tema de que solicitamos de aumento de presupuesto a las secretarías de las mujeres a nivel nacional y en particular a Zacatecas, le dieran seguimiento y no le dan. Nos están reportando ahora que va a haber un recorte de la de Hacienda, de los recursos al Estado, y nuestros diputados federales están calladitos. Ellos tienen también esa responsabilidad y nosotros, por supuesto, de hacer los planteamientos en tiempo y forma. Concluya, diputada. Concluyo para decir que efectivamente nos sumaremos a este trabajo que es también de nosotros, porque aquí no hay diputados de un color, esta es la legislatura. Y nuevamente iremos para ver lo de la universidad y nuevamente iremos para ver lo que el propio secretario de Finanzas ha planteado en relación al magisterio. Son temas centrales, diputado, pero vayamos más al fondo, vayamos a resolver los temas estructurales que nos están afectando y evitar que nuevamente la Federación, termino señora Presidenta, nos siga dando un trato de quinta, de sexta. ¿Es cuánto, ciudadana Presidenta? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Esperanza Oropesa, hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, diputada presidenta. Que no quepa duda que Acción Nacional está en total disposición de apoyar en todo lo que sea necesario para que Zacatecas se vea beneficiado. Esa ha sido nuestra función y nuestra labor desde hace tiempo. Me parece que no es la forma adecuada de abordar el tema, manifestando este terrible desánimo por las críticas recibidas. Es tener la piel muy ligerita, muy sensible ante las críticas. Yo creo que las críticas siempre deben ser tomadas de manera proactiva y todo es para abonar a que Zacatecas se vea beneficiado. Nuestra disposición de apoyar en todo lo que se requiera para la gestión de los recursos y para que el presupuesto del Estado se vea beneficiado. Creo que aquí el tema tenemos que abordarlo desde diferentes ópticas y me parece que ha faltado un cabildeo y ha faltado una labor por parte del gobierno del Estado ante la Federación, sobre todo en esos proyectos que se tienen como proyectos estrellas para un futuro, la presa Milpillas, la autopista Aguascalientes, que ya se nos había dicho que hay proyectos, que se está ya contemplado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la autopista, y pues vemos que vienen en ceros. O sea, ciertamente esto es tan solo un anteproyecto o un proyecto de presupuesto que generalmente se modifica con el cabildeo, con las gestiones que puedan hacer nuestros diputados federales, pero creo que si no hay un proyecto sólido por parte de este Estado, me parece que es difícil que se nos escuche. Yo creo que Zacatecas representa una fuerza pequeña electoral, que donde a nivel nacional pues no nos ven con necesidad de apoyo, porque no les representamos una gran cantidad de votos, y son desde esa visión de la construcción de presupuestos donde se hace un uso político electoral del dinero, no es a través de un posicionamiento que se haga en esta legislatura o en una rueda de prensa o a través de actores políticos del Estado. Es la visión que se tiene desde nivel nacional y que a través de todo este sexenio lo hemos visto reflejado en el presupuesto que llega a Zacatecas, siempre a la baja y siempre de la mano del amigo de Zacatecas, pero como que aguántense, no pasa nada y todo está bien. Por otro lado, creo que también tenemos que ver la otra vertiente, que es la rendición y transparencia en la ejecución de los recursos.
O sea, es increíble que tengamos ese doble discurso de pedir dinero cuando por otro lado no somos capaces de castigar los actos de corrupción que se dieron en el pasado. Me parece increíble que tengamos esa, no sé cómo se le podrá llamar, dislexia. O sea, para ver las cosas de manera tan diferente, desde óptica tan diferente, cuando podemos nosotros presumir de ser un Estado honesto, transparente, pero no queremos actuar en consecuencia. Seguimos solapando la impunidad y seguimos votando cuentas públicas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Sería cuánto? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Peña Vadillo, hasta por 3 minutos para concluir. Gracias, diputada presidenta. En primer término, agradecer la participación de mis compañeras y de mis compañeros diputados, siempre con una visión en la que buscamos caminar hacia la coincidencia y con algunas otras que quizás no compartamos, pero hay que buscar el acuerdo y la concordia siempre que sea a favor de Zacatecas. Como siempre, reconocer ya la crónica que se ha hecho del recuento del deber ser, la crónica que se nos ha dado para aprender de quienes ya han tenido la oportunidad de ser legisladores federales. Créanme que en lo presente o en lo futuro nos habrá de servir. Pero además de eso, yo quiero decirles que en ese cabildeo y en el trabajo en la Cámara de Diputados Federal, por supuesto que hay proyectos que presenta el gobierno del Estado. Es algo que han venido haciendo todos los gobiernos, y hablo por un recuento muy rápido: Ricardo Monreal, Amalia García, Miguel Alonso y hoy Alejandro Tello han presentado proyectos que tienen que ver con cambiar la realidad e implementar recursos que permitan aportaciones importantes, insisto, en programas, obras y acciones a favor de las y de los zacatecanos. Y siempre ha habido organizaciones, ha habido aliadas y aliados que nos acompañen en esa gestión de recursos. Los proyectos ahí están. Y si bien para alguna secretaría no fueron prioritarios los proyectos que presentó Zacatecas, ahí es donde radica la responsabilidad de nuestros diputados federales, ahí es donde radica la responsabilidad de nuestras aliadas y nuestros aliados con Zacatecas para poder buscar que esos proyectos tengan una etiqueta específica en el PEF 2018. Ahí es donde debemos de acompañar con esa orientación para que el recurso se pueda reflejar en Zacatecas. Si bien es cierto, se podrá modificar mucho poco, en un alto o en un bajo porcentaje, hay que apostarle a que se modifique. No seamos pesimistas antes de tiempo, no seamos catastrofistas antes de que las cosas sucedan. Ayudemos a Zacatecas. Luego es muy sencillo venir y fijar posturas en ruedas de prensa de que en Zacatecas no se le hace caso, que a Zacatecas no se le escucha, que dónde están los aliados. Yo puedo decirles hoy que para contar los aliados de Zacatecas en la gestión de recursos federales, me sobran dedos de mis dos manos para saber quiénes están haciendo su trabajo. Es muy fácil venir, señalar, insisto, criticar y decir que las cosas en Zacatecas no suceden. Pongámonos a trabajar, demos el resultado que nos corresponde, hagamos la tarea que nos toca a cada una y a cada uno de nosotros. Zacatecas está considerado en el PEF 2018 desde el Poder Ejecutivo, sí lo está, pero hoy la tarea y el compromiso es desde la Cámara de Diputados Federal, con los aliados, con los gestores de Zacatecas, con quienes tienen un compromiso natural con Zacatecas, y nosotros con la responsabilidad que tenemos, ir, tocar la puerta, hacer nuestra parte y que para Zacatecas vengan más recursos en el 2018. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día, jueves 21 del mes y año en curso, a las 11 horas, a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.